Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Carlos Estarellas, él es ex subsecretario de Relaciones Exteriores y experto internacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gisela? Muchas gracias a usted por la entrevista. Conversemos un poco acerca, primero, de cuántos ciudadanos venezolanos estima que se encuentran en el país de manera irregular y les podría afectar esta nueva disposición. Yo no tengo, digamos, un número de la alta cantidad de venezolanos que hay en el Ecuador. Ahora, yo no sé si la Cancillería tenga un censo real de la cantidad de ciudadanos venezolanos que hay en el país, más aún porque muchos han entrado de manera irregular. Y sí creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería hacer un censo real de la cantidad de ciudadanos venezolanos en el país. Claro, obviamente no debería ser muy fácil el tener esta cifra, pero un poco parecería que Ecuador dejó de ser un país de paso para convertirse en el destino final de la migración venezolana, ¿o no? Sí, eso se debe a que aquí las leyes migratorias que vinieron desde el gobierno del señor Correa fueron muy flexibles, y si a eso le sumamos que el Ecuador es un país dolarizado, se convirtió para los ciudadanos venezolanos en uno de los puntos importantes para migrar. ¿Y se puede ver a esta nueva disposición de regularización de los ciudadanos que podrían haber entrado de manera irregular al Ecuador, los ciudadanos venezolanos, se le podría ver como un beneficio? Por lo menos una realidad, es decir, ya están aquí de manera irregular, pero están en el país. Esto se basa en una visa que se conoce con el nombre de la visa Birted, que tiene 3 pasos. El primer paso fue para los ciudadanos venezolanos que entraron haciendo un control migratorio en la frontera. El segundo paso es para los ciudadanos de las demás nacionalidades que hicieron un control migratorio en la frontera. Y el tercer paso es el que va con el decreto, que es para los ciudadanos venezolanos y también de otras nacionalidades que no hicieron control migratorio, es decir, que entraron sin el respectivo control migratorio. ¿Y qué requisitos tienen? En fin de fines, lo que hay es una amnistía migratoria. El requisito, Gisela, es que tienen que acercarse a migración, a las oficinas de migración, a registrarse. Es decir, que haya un registro de ellos. Comprobando, digamos, ese registro, pasan directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se le otorgan una visa que se llama la visa Birted. Ahora, con lo que estamos viviendo, no solo en Ecuador, sino en la región, este incremento de la violencia y la criminalidad, que se ha multiplicado mucho el discurso xenofóbico de que aseguran que esto se debe a la migración descontrolada, sobre todo de los ciudadanos venezolanos, un discurso que no solo lo hemos escuchado en el país, en Ecuador, sino también se ha escuchado en Perú últimamente, o en Chile también, se lo ha escuchado hace poco también. ¿Existen datos reales sobre el porcentaje de crímenes que tienen una relación con la migración venezolana en nuestra región? No sé si hayan datos reales, pero usted en las noticias ve que en Chile se quejan de que los delitos que se cometen en gran parte en esas bandas hay venezolanos. En Perú existe lo mismo. Y aquí en el Ecuador a veces hay bandas donde hay ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades. Yo creo, Gisela, que debemos volver a controles migratorios.
esta amnistía tributaria es una realidad de ciudadanos que ya están aquí en el Ecuador, pero se deben de poner controles migratorios para ingresar al país. Fíjese usted que la Constitución hecha, por el grupo del señor Correa, hablaba de ciudadanía universal, de quitar controles, de quitar visas, y hablaba incluso que no existen ilegales en el país. Entonces, esas disposiciones nos han hecho mucho daño, y yo creo que, como en todos los países del mundo, se deben de poner controles migratorios para ingresar al Ecuador. ¿Pero cree que es posible, sobre todo con una frontera tan amplia y además tan permeable? ¿Es posible realmente controlarla solos, por ejemplo? Cuando Colombia, en todos estos años que hemos tenido el problema, por ejemplo, de la guerrilla colombiana, ¿cuántas veces los gobiernos ecuatorianos le pidieron ayuda a los gobiernos colombianos en este control fronterizo, y nunca se hizo realidad esa ayuda? Hoy, plantearnos que controlar mejor las fronteras, ¿será posible? Bueno, yo creo que el control migratorio es urgente, pero usted tiene toda la razón. Con Colombia hay pues fronteras alternas, y ahí me pregunto yo, tantos gabinetes binacionales que se hicieron entre Ecuador y Colombia en los distintos gobiernos, y nunca se pudo controlar nada de estas fronteras alternas, a pesar que tenemos los mismos problemas comunes, el narcotráfico, delincuencia organizada, pero lo mismo, Gisela, ocurre con el Perú, donde hay fronteras alternas, por el lado de Machala, son fronteras alternas. Eso debe de enfrentárselo, y se deben de tomar políticas de Estado referente a ello. Pero si bien usted tiene razón, se ha dado muchas mesas de diálogos binacionales, siempre escuchamos sobre este tema que se está dialogando, conversando en las fronteras con los países vecinos, pero sin embargo también hay un tema ahí, y es el tema de las poblaciones fronterizas, que mucho viven también de ese ingreso bilateral que significa para ellos comercio e ingresos, ¿no? Tal vez es por eso que realmente no se pone tan drástico el tema por parte de los pobladores de las zonas fronterizas. Claro, tiene usted razón, pero debería ponerse en una balanza el daño que nos hacen que por ese lado ingresen irregularmente grupos irregulares, digamos, con Colombia. Acuérdese usted que mientras existía el Plan Colombia, los guerrilleros venían y descansaban en el Ecuador. Guerrilleros entre comillas, porque lo que eran terroristas. Entonces habría que poner en una balanza qué hacemos. Yo creo que en esa balanza debe de haber un control, quitando estas fronteras alternas que solo son, en la gran mayoría de los casos, para que grupos de terroristas o de delincuencia organizada las utilicen, porque si no, irían por la frontera normal, que además, Gisela, tiene muy pocos controles, muy pocos controles. Ahora, este proceso que se piensa hacer para regularizar a los ciudadanos venezolanos que entraron de manera ilegal al país, como usted dice, tiene que hacerse a la par con el cierre o el control de las fronteras para que no ingresen más o ingresen de manera regular. Pero ¿qué sucede con aquellos ciudadanos venezolanos que son irregulares y que están en el país y se determina que son personas de riesgo para la seguridad? Es decir, que están involucrados en temas delictivos, en pandillas, en grupos delincuenciales. ¿Existe el mecanismo de la deportación o no? Claro, la pregunta es sumamente interesante. Es decir, estamos dando una amnistía migratoria como país, pero controlemos para que ya no entren más, porque si no, esto será cosa de todos los días. Uno. Y dos, que si encuentran que son personas que atentan contra la seguridad del Estado, deberían ser expulsados, deportados, urgentemente, pero para eso están las autoridades, y es para cumplir con su deber y no solo decir que son autoridades. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Muy gentil, muy amable. Una buena tarde. Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y experto en temas internacionales.